El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor Pablo Gigliani. Pablo es investigador adjunto de CONICET, doctor en Relaciones Industriales por la Universidad de Montfort en Inglaterra y trabaja en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de La Plata. Su tema de investigación, su especialización es el movimiento obrero, el conflicto laboral, la democracia sindical y el sindicalismo, entre otros temas escabrosos. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atenderme. Contame un poco, Pablo, cómo decidís tu disciplina, cómo decidís estudiar tu carrera, dónde te formaste, además de en el exterior. Bueno, yo empecé la facultad en los 80, Uh-huh. ¿no? En 86, 87. Uh-huh. No estudié historia al principio, estudié antropología un año, después abandoné. Uh-huh. Pero en ese momento, digamos, de alguna manera creo que le pasó a varios y varias de nosotros. Teníamos un vínculo muy político, ¿no? Con la investigación. Yo estudiaba, qué sé yo, ciencias sociales, pero pensaba más que nada en la militancia, en el activismo político, etcétera. Uh-huh. Terminé en historia, estudiando en historia en la Facultad de La Plata, y después, bueno, los 90 medio nos pasó por arriba, entonces terminamos siendo académicos, claro. Académicas, pero me parece que en realidad... Era otra cosa. Sí, era como otro mundo también académico en ese momento, ¿no? El CONICET no tenía la relevancia que tiene hoy. Yo entré tarde, por ejemplo, al CONICET. Uh-huh. No trabajé como profesor de historia. Yo soy profesor de historia a título de base hasta 3-4 años después de recibido, trabajaba en otras cosas. Entonces, digamos, fue como toda me parece que formamos parte de otra generación. Yo tengo 53. Uh-huh. Y después sí, bueno... es más, vos fíjate que vos decís, aparte de mi formación afuera, yo terminé formándome afuera porque me despidieron acá en el 2000. Claro. Entonces me conseguí una beca para irme en el 2001, Uh-huh. Pero no estaba dentro de mis planes eso. Tenía Uh-huh. que ver con otra cosa. Yo trabajaba otra cosa, terminé. Porque a veces ahora uno ve que las trayectorias de investigación y laborales, por lo menos en ciencias sociales, los que me rodean, es como una especie de escalerita, ¿no? Sí. Te recibís de título de grado, después entras a una beca del CONICET o de lo que sea, haces el doctorado, apostás a entrar al CONICET, etcétera. Digo, los que logran entrar, ¿no? Porque hay un montón de gente que queda afuera. Esto es cada vez importantísimo más. También tenerlo en Sí. claro, y cada vez más, tenerlo en cuenta. Pero digo, entonces mi trayectoria es mucho más errática y accidentada. Uh-huh. Y de hecho mi formación en el exterior tuvo que ver con que me despidieron de mi trabajo en Argentina y salió la oportunidad de irme a Holanda en ese momento y después enganché con un doctorado en Inglaterra. Después cuando volví, sí, justo era una política de apertura del CONICET y recién a los 40 años pude entrar al organismo, ¿no? Bueno, es una buena Y edad. la primera vez que a partir de eso, que fue el 2008, que trabajé por primera vez exclusivamente de algo que tenga que ver con investigación. Con mi título. Uh-huh. Sí, con investigación o con docencia, digamos. Siempre claro. Antes la combinaba con otro tipo de actividades, de trabajo, de los más diversos. Uh-huh. Así que... Bien, hiciste un caminito distinto, pero caminito al fin. Sí, pero creo que el de muchos y muchas. Sí, ¿no? sí, completamente, más en este país donde bueno, la política científica no siempre es unívoca y
y sin interrupciones, ¿no? Sobre todo, bueno, hablaste de los 90 en donde el CONICET prácticamente casi desaparece porque fue absolutamente vaciado, fueron épocas muy oscuras, terribles. A ver, yo cuando era estudiante de grado, en eso, en fines de los 80, principios de los 90, yo creo que me recibí en el 92, 93, no me acuerdo bien ahora. Yo no sabía qué era el CONICET. Claro. Quizás es un problema mío. No, pero bueno, era mucho más cerrado, mucho más elitista de lo que aún es, digamos. Pero era extraño, ¿no? Era otra cosa. Además, bueno, había venido ya con todos los golpes valga la redundancia, del golpe militar, también muy vaciado, claro. de gente, lamentablemente, de compañeros que ya no están, y de institutos cerrados. Después, bueno, con la gestión del inicio de la democracia tampoco se hizo mucho porque había tantas cosas para hacer, tan pendientes, que no había tiempo. Claro. Si bien esa gestión hizo cosas muy importantes, una de ellas cabe recordar y valorar, que es el retorno a sus lugares de trabajo a los compañeros que estaban todavía vivos y que habían sido presos políticos, por ejemplo, pero después no mucho más que eso. Y después nos agarró la negra noche de los 90 y ahí sí otra vez todos para atrás. Fueron épocas muy tristes y muy duras, ¿no? Sobre todo para gente que quería volver y no podía, o que quería quedarse y no había dónde. Así que... Sí, que yo la conozco. Esa la conoces, ¿no? Claro, exactamente. Porque pero yo no formaba parte ahí, ni tenía en mi universo mental, digamos, la idea de que el CONICET podía ser un ámbito de trabajo, ni mucho menos. Ahora es muy distinto. Ahora es muy distinto, sí. Claro. ¿Cómo se forman ya quienes se reciben en el grado? Por lo menos yo soy de historia, ¿no? Claro. Mi título de grado es de historia. Y veo, que ya hay toda una conciencia de cuál es la carrera posible, qué hacer, etcétera. Es como otro mundo. Y a veces me gusta, digamos, hablar de esto con algunos y algunas de las más jóvenes, porque desconocen un poco esto, de que yo entré a los CONICET con los 40 años. Claro. Bueno, esa es una posibilidad que existe aún. Sí. No es tan fácil, pero bueno, también podés postularte, no después de haber terminado recientemente las becas de formación, sino que podés hacer una carrera por fuera de la institución y llegado el caso, si reunís los requisitos, podés postularte, que te acepten o no, es otra cosa. Que debe ser cada vez más difícil, ¿no? Sí, porque cada vez es como te decía, la oferta es menor y la demanda es mayor. De hecho yo aproveché un hueco de alguna manera de una pirámide que era muy chata, digamos, empezaban a entrar un montón de becarios y de becarias, y necesitaba un poco de gente que también que evalúe, que forme parte, digamos. Esa ventana de oportunidad fue la que hizo que yo entre, ¿no? De alguna manera, que era engordar un poquitito la pirámide en el lugar superior para como juntos, tampoco demasiado, pero por lo menos para poder ¿cómo se llama? Evaluar y hacer actividades en un momento en que se estaba entrando, y ampliando la cantidad de becas, etcétera. Ahora de nuevo otra vez. Estamos complicado. Pasando por otro momento distinto. Complicado. Volvamos o empecemos a hablar de tu tema en particular. Que es disculpame, fantástica este intercambio de dos víctimas del organismo, digamos. Contame un poco por qué te interesaste en el movimiento sindical, en el conflicto laboral, en el movimiento obrero argentino. Era parte de lo mismo cuando me puse a hablar, después me fui por las ramas, ¿no? De alguna manera porque lo veía como algo natural en ese momento, digamos, yo de entrada me preocupé, por cuestiones que tenían que ver con los trabajadores, con las trabajadoras, en ese momento con los trabajadores, diría yo, me imagino en el 93, no diría los y las. Mucho menos les. Muchísimo menos les. Por cuestiones políticas, ¿no? Una cosa un poco también naif, no sé, me parecía que estudiar el mundo del trabajo era la manera de estar más cerca de
de la clase obrera y de algún modo de la que yo formaba parte, o iba a formar parte, pero de un ámbito distinto, como es el ámbito docente, etcétera. Y entonces me interesé por ese lado, digamos, por un interés más bien político. Y después fue cambiando a lo largo del tiempo, bueno, las cuestiones particulares que fui estudiando, investigando, y ahí sí mucho tuvo que ver con estos giros y estos cambios, bueno, los vaivenes de la carrera académica, ¿no? En el sentido de que no es que yo decidí un tema y ese fue el tema, digamos, que fui desarrollando, sino que en muchos casos, a veces por cuestiones fortuitas, por ejemplo, yo trabajé mucho y sigo trabajando sobre los trabajadores gráficos y las trabajadoras gráficas, digamos, de la década de 60, 70, y eso tuvo que ver también con un acervo documental que encontramos con un compañero, un poco de casualidad, en una fábrica que se cerraba, que era Fabril Financiera en Barracas a fines de los 90, y ahí había un montón de documentación, y eso me llevó a cambiar de mi tema, que yo estaba más estudiando trabajadores metalúrgicos, y me corrí acá por cuestiones que tenían que ver con la documentación. Y después, cuando terminé yéndome, digamos, tuve que abandonar un poco mis laburos más de historia para meterme más en lo que se conoce como aquello, sociología del trabajo, estudios laborales, le dicen en Inglaterra, o le decían en Holanda, donde yo me fui, y venirme a cuestiones más contemporáneas, porque eso era lo que permitía que ellos me paguen. Entonces yo cambié mis temas de investigación para conseguir la beca. Entonces ahí trabajé sobre cuestiones que tenían que ver a las campañas de solidaridad internacional entre trabajadoras de McDonald's a nivel europeo y mundial. Ahí en el cambio de siglo, en el 99-2000, hubo movidas muy grandes en muchos países, trabajadores y trabajadoras de McDonald's que se estaban organizando y enfrentando, digamos, un terreno muy, muy hostil. Y después, cuando me fui a Inglaterra, básicamente me dijeron que me pagaban si estudiaba algo que tuviese que ver con Inglaterra. Entonces hice así tal cual, que te lo estoy contando. Terminé haciendo una tesis doctoral en la que hice un trabajo comparativo entre el proceso de privatizaciones, pero en particular cómo afectaba a los sindicatos, y elegí, digamos, el campo de la energía eléctrica, qué sé yo, en Argentina y en Inglaterra. Inglaterra atravesó un proceso de privatizaciones muy fuerte también, previo a Argentina, obviamente, pero muy fuerte. Y entonces, bueno, ahí terminé laburando sobre esos temas de los 90, justamente en Argentina, y un poco antes en Inglaterra, fines de los 80 y principios de los 90. Y cuando volví, después para acá, ya quedé un poco así, destartalado, desarticulado, hago laburos de investigación más de historia, sobre los 60, 70 y otros periodos, pero siempre tengo una pata en el presente, así que si ves mis publicaciones y cosas vas a ver que son bastante heterogéneas, ¿no? En ese sentido, en términos temporales, siempre sobre el movimiento obrero, pero no siempre sobre el mismo periodo, sobre los mismos procesos, sobre los mismos sectores productivos, sino que va cambiando bastante. Seguimos en un ratito, hacemos una breve pausa y continuamos charlando. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con el doctor Pablo Gigliani, nos está contando un poco su recorrido, cómo fue su formación, cómo fueron cambiando sus estudios de acuerdo a sus contextos laborales y de supervivencia aquí en el exterior. Y hay un punto en común, algo que se mantiene, que es el interés por el movimiento obrero. En todos estos años que has investigado, ¿qué cosas más notables encontrás en diferencias de cómo eran los principios de las organizaciones gremiales o de la organización de los trabajadores con respecto a estas diferentes décadas? No voy a decir en la actualidad porque es un abismo, pero por lo menos para ir dando cuenta de grandes cambios en estos procesos. Bueno, a ver, los cambios lógicamente son básicamente enormes. No, entre los orígenes del movimiento obrero allá por el siglo XIX y la actualidad, obviamente, digamos, nos encontramos ante una situación completamente distinta, ¿no? En ese sentido me parece que vale la pena, de algún modo, pensar en términos más elementales, ¿qué es esta institución, ¿no? ¿Qué son los sindicatos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, es una institución social que se origina históricamente
en la asociación, digamos, solidaria de los trabajadores, de las trabajadoras para la autodefensa, ¿no? Y para la satisfacción de las necesidades de clase que a título individual no pueden satisfacer, ¿no? Y en ese sentido, digamos, este elemento bien primigenio, bien primitivo, implica, bueno, que en los orígenes de los sindicatos, de las organizaciones de los trabajadores, bueno, los trabajadores, las trabajadoras se asociaran colectivamente para enfrentar al capital a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, nosotros estamos habituados a lo que es el sindicato moderno de alguna manera, y en Argentina tiene sus particularidades porque está muy fuertemente vinculado a una legalidad que hace que tenga estrechos vínculos con el Estado. Uh-huh. No en todos los lugares esto es así. Uh-huh. Una vez se pierde de vista la enorme cantidad de diferencias que hay entre sindicatos y organizaciones laborales en diferentes partes del mundo, ¿no? Uno Uh-huh. tiende a pensar que la manera en que se organizan nos organizamos, en realidad no que se organizan, que nos organizamos. Los trabajadores, las trabajadoras, en donde uno vive es así en todo el mundo, digo, ¿no? Yo esto incluso me pasó cuando me fui a Inglaterra, cuando yo me encontré con un mundo tan distinto al nuestro. Pero digo, bueno, vuelvo a esto, históricamente entonces nos encontramos con que, bueno, que los trabajadores, las trabajadoras se asociaban en mutuales, ¿no? En cooperativas de consumo, uh-huh. en sociedades de resistencia que muchas veces duraban lo que duraba un conflicto, pura y exclusivamente, y que tenían, digamos, una enorme cuestión voluntaria, ¿no? En el sentido, bueno, ahora también, pero me refiero en el sentido de que dependían mucho de la capacidad de la militancia y de la voluntad de aquellos y aquellas que se enrolaran en estas actividades. Muchas de estas sociedades de resistencia desaparecían cuando desaparecían el conflicto, etcétera. E incluso es interesante que en alguna medida, cuando uno mira, digamos, históricamente, muchas de estas primeras asociaciones tenían que ver mucho más con lo mutual que con el conflicto y con la resistencia, ¿no? Porque justamente era un ámbito en el cual, ante la enfermedad, ante la viudez, ¿no? En un clásico, digamos, problema de la clase trabajadora, en un contexto en que, bueno, que la mujer obviamente siempre estuvo en una situación subordinada y complicada en el mercado de trabajo, ante el paro involuntario, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que cobraban sus jornales diariamente, bueno, la necesidad de asociarse para satisfacer necesidades básicas es la clave, y en ese sentido aparece una asociación que es fuertemente mutual y que paulatinamente va logrando transformarse también en una asociación que enfrenta, digamos, al capital en el ámbito, primero, del mercado de trabajo, y después, muy tardíamente, recién en los lugares de trabajo, que es un lugar donde le cuesta mucho entrar a las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque básicamente es el ámbito donde reinaba el despotismo laboral, ¿no? Esto que habla Marx muy claramente. Con el tiempo, nosotros vamos viendo transformaciones en todas estas esferas, ¿no? Y en el caso, digamos, de nuestro país, una transformación que va a ser muy fuerte y que nos va a ubicar en la fisonomía de los sindicatos tal cual los conocemos hoy, digamos, bueno, tiene que ver con el peronismo, con la ley de asociaciones profesionales, que después se van modificando, pero que mantienen, digamos, un esquema que va a tener básicamente esta pata de la personería gremial, ¿no? Sindicatos que entonces van a tener que tener reconocimiento estatal, una legislación particular para organizarse, y en el caso también argentino, este elemento de una enorme incidencia en el plano de la seguridad social, con las obras sociales. Entonces va configurando este movimiento sindical, bueno, artistas que lo conocemos hoy, más o menos. Pues hay modificaciones en qué sindicatos son los más importantes, cuáles los menos, porque uno acrecienta su poder, porque otro lo pierde, diferentes, digamos, periodos en cuáles son los sindicatos que van a llevar el liderazgo de la lucha obrera o van a mandarse, digamos, a cuartel de invierno, ¿no? Lo que sea, ahí depende, bueno, de cuándo hablamos, de qué época, etcétera, pero un poco es esa la historia. Y también lo que aparece a partir de ahí es, si se quiere, bueno, ¿no? La aparición, una transformación también en términos, bueno, que es fuente de enormes discusiones que tiene que ver con, bueno, con qué ideas, ¿no? Cuáles son las ideologías, cómo va a concebirse a partir de los años 40 la función del sindicato, ¿no? Cierto desplazamiento de lo que eran, bueno, las militancias de las izquierdas, ¿no? Socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera, y bueno, la transformación de todo eso. Es un mundo, ¿no? Enorme.
Sí, sí. Para y de poder, mucho tiempo, digamos, sí, también, es de mucho claro, y muchos para años. poder sintetizarlo, Sí, ¿no? En sí, pocas sí. palabras, y sobre cuestiones que, digamos, que es muy difícil también, qué sé yo, ameritan la discusión y la conversación más que las grandes verdades en ese Sí, sentido, sí, ¿no? obviamente. Entonces, bueno, es algo muy vivo y es el que hago, bueno, como yo te decía, uno a veces tiene que decir cómo se organizan, cómo nos organizamos los trabajadores y las Claro, trabajadoras, ¿no? claro. Así, con Yo un formo parte de un inclusivo. sindicato, soy Claro, delegado sí, de un bueno, eso, sindicato. eso Entonces digo, es algo muy, sí, muy interesante, ¿no? Porque vos cuando definís en este primer comentario, ¿no? De por qué se organizan los trabajadores a nivel solidario, digamos, para cubrir ciertas necesidades básicas, decís algo muy importante, ¿no? Que entendían que a título individual no podían satisfacer sus reclamos, sus demandas, sus necesidades. Y hoy, digamos, eso como que se dio vuelta, ¿no? O sea, como prima el individualismo en los trabajadores por procesos, bueno, que han venido desde esta cuestión de cómo considerar al sindicato desde la década del 40-50, pasando por la dictadura que, digamos, barrió a los cuadros más combativos y más políticos de los gremios, hasta esta precarización laboral que tenemos hoy y esta apuesta social al me salvo solo, o sálvese quien pueda, o viva yo, cómo ha vuelto otra vez eso a épocas anteriores a las primeras organizaciones, ¿no? Entender la importancia de organizarse, de pertenecer a un gremio, desligado de las conducciones, otra cosa que cuesta mucho en la discusión, asociar a una conducción gremial con la organización en sí, la baja de sí, afiliación, el desinterés, digamos, como todo eso ha venido a abonar esta cosa individual de decir, bueno, no me interesa, solo están para firmar paritarias a la baja, como, digamos, como todo eso lamentablemente ha hecho que la gente claro, se despegue cada vez más, ¿no? sí. De la organización y de la sindicalización. Vas tocando como temas diversos, ¿no? Sí, Y y complicados. difíciles Sí. de... Sí, no, básicamente hay un elemento que también hay que tener en claro, ¿no? Hay una idea romántica de lo que era ese sindicalismo de fines del siglo XIX y de principio del XX, Mm, que tiene asidero, porque realmente es era. posible observar, digamos, Ujú, ese enorme esfuerzo que sostenían los militantes, las militantes para sostener la organización sindical, pero también hay que tener en cuenta que, como siempre, digamos, no dejaba de ser el núcleo más activo, ¿no? Porque a veces uno traslada, digamos, el romanticismo y el atractivo del cual yo comparto, digamos, que me generan esas historias militantes, esos inicios, ¿no? Hay esa idea de esos orígenes heroicos, digamos, ujú, del movimiento obrero a sí. fines del siglo XIX, principios del XX, y en realidad uno se encuentra con enormes dificultades que enfrentaban estos militantes, estas militantes, y lo puede ver incluso en el artículo de La Protesta, Sí, ¿no? sí, sí. El diario de los anarquistas, otros Ujú. dicen, no podemos, ¿no? Y se quejan de la falta de interés de sus compañeros y sus Ca- compañeras, ¿no? ca- Entonces, esto es interesante traerlo, porque si no, Sí. nosotros tenemos una mirada un poco lineal en ese Ujú, sentido, ¿no? ujú. Entonces nos parece que antes estaba toda la gente, Claro, digamos, todos desesperada luchaban, por todos salir a eran la... Y conscientes, esto no claro. es No, así, no, no, nunca fue así, seguramente. pero, a ver, nunca fue así. Hay momentos, evidentemente, de una mayor militancia y de mayor, digamos, participación que otros. Si nosotros nos ubicamos a fines de los 60 en Argentina, o incluso en el medio del peronismo, vamos a ver que hay un interés muy fuerte, digamos, de los trabajadores, de las trabajadoras por formar parte de los sindicatos, por integrarse a los sindicatos, ¿no? Mm. Acá también viene otra cuestión que vos la mencionabas y ahí también me parece que es interesante. Vos decís, bueno, vos tirabas la hipótesis que algo de este individualismo, que este desinterés pasa por quizá la desilusión con ciertas conducciones sindicales o con Ujú, cierto papel que cumplen algunos de los sindicatos. Yo creo que comparto, digamos, que ese es un factor, ujú. es un elemento. Seguramente no es el único, pero es un factor y es un Sí. elemento fuerte, Ujú. ¿no? Y esto en la historia más corta, si uno puede decir, bueno, de los 40, los 50, los 70, hasta el golpe, digamos, de Estado, claramente, más allá de cómo nosotros evaluemos a los diferentes sindicatos, porque eran muy diversos, por un lado podemos tener
sindicatos al Abandor, digamos, y que Claro. uno podría ver que tenían fuertes procesos de burocratización, y sindicatos a la CITRAM, Claro. o al ESMATA Córdoba, o al Claro. Sindicalismo de Liberación de Hongaro, digamos, para nombrar de la izquierda Sí. y del peronismo y otros, que tenían otras lógicas, pero todos y todas encontraban en esa organización sindical un resguardo, ¿no? Y de hecho la dictadura, si tiene un objetivo, es derrotar a esa clase obrera, y no solamente a los sectores más combativos, que a esos los quiere desaparecer. Claro, eso los desapareció. Pero quiere derrotar a todo el mundo, digamos, porque todas esas estructuras sindicales son un freno para lo que es la acumulación capitalista, la reestructuración del capitalismo argentino. Los combativos, los revolucionarios, pero también los burócratas en ese punto. Entonces, ahí, digamos, el golpe es para todos, ¿no? Obviamente con dramáticas diferencias. Para algunos puede ser la cárcel en un barco no sé dónde, y la desestructuración, digamos, de sus organizaciones, la suspensión del convenio colectivo, etcétera, y para muchos otros y otras va a ser la desaparición, la persecución, el asesinato, ¿no? Ahí marcando esa diferencia, pero es interesante ver cómo en ese momento el movimiento sindical, tenía un poder muy importante. Posterior a la dictadura, las cosas requieren otro tipo de lecturas. Creo que me ibas a interrumpir. Quizás no, eso. Ahora vamos a hacer otra breve pausa y hacemos esas lecturas necesarias. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con Pablo Gigliani, estamos hablando de sindicalismo, de movimiento obrero argentino, de historia, de actualidad. Quedamos en eso, ¿no? En comentabas cómo se produce este golpe militar y, digamos, qué tanto mal le hace a todo el sindicalismo argentino en diferentes etapas, porque venía a dar cuenta de querer hacer algo que este movimiento obrero organizado, aunque sea con sus estructuras más burocratizadas, no lo dejaba o ponía cierta presión y resistencia a eso. Sí, me quedé con una cosa que dijiste vos, que quiero retomar, si se puede, ¿no? Que es, vos en un momento dijiste una cosa que me pareció muy interesante, que el sindicato no son las conducciones. Exacto, ¿no? Sí. Y ahí yo creo que hay otra cuestión, que más allá, digamos, de que si el sindicato obtiene o no obtiene beneficios, logros, conquistas, si la gente ve en los sindicatos un canal para avanzar, digamos, sus intereses, sus demandas, sí hay una cuestión que está muy fuertemente ligada en Argentina a cierta lógica que está asociada a la configuración del sindicalismo tras el peronismo clásico, pero que en otros países uno también lo ve. Entonces, cuando uno empieza a comparar, dice, hay que empezar a ver que lo que uno ve como la causa de, en algunos lugares, probablemente tenga, digamos, razones que son mucho más complejas y más amplias, que es una cultura muy delegativa. Sí. Y en este sentido, totalmente. Entonces, yo eso sí creo que es un problema muy grande, ¿no? Entonces, cualquiera que haya cumplido el papel o el rol de delegado o de delegada en alguna organización va a ver que muchas veces los compañeros, las compañeras tienden a tener una posición muy pasiva y de reclamo, casi como en un marco de servicio del sindicato. Esto yo sí creo que es, digamos, algo importante como obstáculo a la posibilidad de una renovación sindical en un sentido de mayor participación, de mayor democracia, de mayor involucramiento, ¿no? Por eso cuando vos dijiste eso me hizo pensar en esta cuestión, esta cultura delegativa, ¿no? Sí. Y yo creo que eso le hace mucho mal a las estructuras sindicales hoy, estoy hablando en este momento de hoy en día, digamos. Sí. Y que también, digamos, le hace mucho mal a quienes queremos un sindicato más activo, más participativo, más movilizado, pero sirve seguramente a las conducciones que esto les viene bien de alguna manera, porque entonces les genera pocas amenazas, aún en momentos en que no están consiguiendo o logrando, digamos, conquistas o cosas por el estilo. Y esto que vos marcás, digamos, esta cosa de delegar, ¿vos crees que tiene que ver con todos estos años de falta de actividad política, conciencia, o es algo inmanente al sistema burocrático del sindicalismo?
porque No sé, a su vez no tengo una respuesta. tiene... Me gustaría tenerla. A ver, yo encuentro, si querés, vamos históricamente, entonces me salgo de acá. Yo voy, entonces, si me fijo en los 60 y los 70, ¿no? Entonces yo voy, estudio historia, qué sé yo, y voy a encontrar una enorme cantidad de interpretaciones de algunos procesos de lucha de esa época en los que compañeros de la izquierda, académica, por decirlo de alguna manera, van, estudian y se preocupan por señalar en la cantidad de ocasiones en que hay masas movilizadas, hay compañeros movilizados, pero hay direcciones que no acompañan esto, que se transforman en trabas, en obstáculos, etcétera. Sí. Ahora, al mismo tiempo, uno encuentra la situación inversa, direcciones, grupos, digamos, que sea a nivel fabril, pero a nivel sindical, en la que la prédica, digamos, no encuentra mucho eco también en los trabajadores y las trabajadoras de base, o por lo menos, entonces digo, es difícil, me parece acá, ver, y estamos hablando de un periodo en que los niveles de movilización social, las esperanzas, digamos, en las transformaciones de la sociedad, incluso por vía revolucionaria, existían, incluso, digamos, a ver, vamos a poner antes del 73, esa ilusión, la vuelta del peronismo, más allá de que no fue una ilusión necesariamente que significara una transformación revolucionaria del capitalismo en Argentina, sí implicaba una transformación profunda, por lo menos en estructuras de poder, exactamente. Y aún así nos encontramos. Entonces, a mí siempre me gusta poner un poco en abogado del diablo en el sentido de decir, bueno, veamos todos esos casos, todos esos momentos, y no se ajustan mucho esta mirada un poco más lineal en que los trabajadores y las trabajadoras simplemente se ven por sus conducciones burocráticas, ¿no? Y la cosa es mucho más complicada. Ahora, sí, evidentemente hay situaciones muy claras en que uno puede ver en la que esas conducciones juegan un papel muy importante, ¿no? En la pasividad, etcétera. Yo creo que actualmente también lo podemos ver, eso, evidentemente. Sí. No es que yo crea y un llamado de la CGT a marchar contra el FMI o lo que sea, o va a generar, no sé, una transformación, no sé cuánto, pero sí es cierto que eso no está. Y que eso no esté implica, digamos, bueno, un mensaje, un papel que está jugando esa organización sindical, por tomar ahora un caso. Entonces digo, bueno, acá hay un juego, me parece bien complejo, de variables, de determinaciones que hacen que las cosas tomen el rumbo que toman. Sí. Porque evidentemente también hay disposición a la lucha. Sí, definitivamente, eso te iba a decir, ¿no? Pese a todas estas situaciones complejas, como pueden ser las conducciones gremiales que no siempre están a la altura de las circunstancias, o la falta de compañeros conscientes y combativos que tampoco parecen estar a la altura de las circunstancias, hay siempre ejemplos de lucha, o sea, la gente sigue reclamando. De hecho, nosotros aquí tenemos un conflicto docente en pleno proceso, que se presenta todos los años, este año nuevamente por el tema obviamente básico que es la cuestión salarial, pero bueno, poniendo en cuestión todo lo que es el sistema educativo y cómo está funcionando. Y la gente sigue, no sé si sigue apostando a eso, ¿no? Creo que se da cuenta que finalmente es la única herramienta que tiene el trabajador, aún hoy, pese a todo, con este capitalismo más salvaje, más extractivista y más terrible, sigue siendo la única arma que tiene, que puede esgrimir, ¿no? El organizarse y el reclamar de manera colectiva. Asociarse solidariamente para enfrentar colectivamente lo que no puede enfrentar a título individual. Si querés volvemos a esta definición bien básica de lo que... La voy a anotar. De lo que es un sindicato. Me voy a hacer un cartelito para la próxima marcha. Más allá de la institucionalización que después tenga, ¿no? Siempre hay autores que hablan del sindicato como movimiento y del sindicato como institución, ¿no? En ese sentido, bueno. Entonces digo, este es un proceso permanente en el que aparece, porque a veces nosotros el sindicato y pensamos en el sindicato estructurado, la conducción, el convenio, típico, sí. Pero digamos, la asociación, la colectivización y el movimiento es permanente. Sí. Y hay algo, digamos, vos decís, bueno, el capital, es decir, hay una cuestión que es básica para determinadas concepciones teóricas. Yo formo parte de esta, el conflicto es inherente a la relación social capitalista. Totalmente, sí.
hay una cuestión que entonces lo que no va a faltar es conflictos, y lo que no va a faltar es lucha. Sí. Entonces, en esto, digamos, de recién un poco vos, o como con sorpresa, bueno, la gente sigue apostando, bueno, que no hay otra. Claro, sí, Esto lo vamos a ver. Lo vamos a ver siempre. El tema, bueno, es que ver de qué manera, cómo se articula, si las organizaciones existentes son o no las adecuadas para llevar adelante esos reclamos, si aparecerán otras. Y vos nombraste el ambientalismo, no el extractivismo. Vos fíjate que ha sido recientemente eje de movilizaciones y de formas organizativas y de colectivas muy importantes. Sí, eso te iba a decir. Me parece otra vuelta de tuerca sobre esta charla es eso, ¿no? Es decir, bueno, hablamos de organización de los trabajadores, más allá de la institución. Eso me parece muy importante, porque hay otros ejemplos, ¿no? Bueno, el de la lucha de las mujeres, que han conseguido un montón de los colectivos LGTBI, etcétera. O, por ejemplo, no sé, las últimas marchas de los chalecos amarillos en Francia, digo, o sea, cómo salen, digamos, la apuesta es a la organización y a la lucha, más allá del contexto en que éstas se den. El tema es cómo el propio sistema, si vos no estás institucionalizado de alguna manera, se termina diluyendo. Pasó acá con las asambleas en el 2001, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, cómo te fagocita, o sea, el sistema siempre te fagocita. Entonces, por ahí eso de apostar a algo más es importante. Yo creo que no hay, claro, que es muy difícil ahí, digamos. Acá me parece que lo que sí, no hay palabras mágicas, no hay una abrecadabra, ¿no? Que no sabe especificar. Y nosotros, a ver, vos mencionabas las asambleas. En ese momento, acordate el papel de los motoqueros, ¿no? Sí. Digo, ¿te acordás que fueron como Y bueno, hay hay un proceso súper, digamos, de abajo, de movilización de los motoqueros que armaron el CIMECA, etcétera. Bueno, que después se fue institucionalizando. Esa institucionalización pierde un poco esa vitalidad, pero también es que la situación cambia y al cambiar, cambia, digamos, la movilización, la posibilidad de convocar a la lucha, a la organización, ¿no? Entonces, acá hay un proceso que me parece que se repite en la historia del movimiento obrero, que son procesos de colectivización, bueno, que a veces atraviesan procesos de institucionalización y que en ocasiones eso lleva a cierta, si se quiere, desmovilización o rutinización de sus tareas, de sus actividades, pero también instituciones rutinizadas y que parecen esclerosadas que en determinado momento sufren el sacudón de los conflictos y se ven obligadas, digamos, o se transforman en canales de movilización de la gente, ¿no? Y eso lo vemos con sindicatos tradicionales que de golpe aparecen vitalizados, revitalizados, ¿no? Porque la gente se moviliza, porque mueve, porque obliga, digamos, a esas conducciones entonces a responder, o porque si no se las sacan encima, como ha pasado tantas veces en la historia del movimiento obrero. Y una cosa que me parece interesante es que históricamente teníamos una tradición en que veíamos, ¿no?, la clase trabajadora como muy acotada, ¿no?, en una visión. Vos recién mencionaste un conjunto de luchas recientes que han sido, yo creo, las más vitales o las más renovadoras. Bueno, claramente movimiento de mujeres y disidencias, digamos, ¿no? En el curso, creo que es una de las fuerzas que más ha renovado y que más ha permitido transformaciones internas a los sindicatos tal cual los conocemos hoy, porque empezaban a llevar luchas ahí que a veces no son muy visibles, pero que están en cada uno de los sindicatos y organizaciones de trabajadores tradicionales. Las mujeres y las disidencias han ido ganando espacio, denunciando prácticas, digamos, patriarcales, no soy yo el indicado, digamos, para hablar de esto, pero es una cosa que está clara. Mencionaste la cuestión, digamos, ambiental, etcétera. Uno podría hablar también incluso de los movimientos no más ligados a los pueblos originarios. También ha habido mucha movilización por ese lado. Sí. Y en ese sentido creo que es necesario pasar a pensar la clase y las necesidades de la clase de una manera mucho más compleja y articulada, en la cual no se reduce a lo que pasa, digamos, en las puertas de los lugares de trabajo, de las fábricas, evidentemente, ¿no? Entre los muros de las fábricas, ¿no?
porque, qué sé yo, para tomar la trabajadora es todo eso, ¿no? Ujú. Es una trabajadora y sufre, digamos, la sociedad patriarcal y quizás, no sé, puede formar parte de un grupo que por algún motivo sea objeto, digamos, de las prácticas racializadoras de una sociedad que se quiere blanca y europeizante. Entonces digo, me parece que todos estos movimientos recientes, si tienen algo atractivo, es esta posibilidad de ver las instancias de articulación Ujú. que existen y que yo creo que debería apostarse a eso, ¿no? Esto ya está hablando más allá en un sentido político, Ujú. más allá de lo que investigó, de Bien. investigar. Me parece que ahí hay potencia. Hay potencia. Y ojalá, bueno, se despliegue. Se despliegue. Ahora hacemos el último corte y continuamos en un segundito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Pablo Gigliani. Estábamos hablando de el tema de cómo los otros movimientos, de tanto de mujeres, de derechos LGTB y otras cuestiones, han sido incorporados de alguna manera a las reivindicaciones sindicales. Pero me querías aclarar algo antes. No, aclarar no. Simplemente retomo una cosa que vos dijiste, que me parece que es parte del asunto ¿no? Cuando nos metemos hoy, qué pasa con los sindicatos hoy, etcétera. Uh-huh. Y hay una cuestión que es una vieja tradición del movimiento obrero que sí que se perdió o que sufrió un fuerte impacto a partir de esta reconfiguración que se hace en el peronismo sobre el movimiento sindical, que es la independencia y la autonomía frente al Estado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí es un punto importante, ¿no? Sí. Y que muchas de las conducciones sindicales atan tan íntimamente su destino a los destinos, digamos, de fuerzas políticas que ocupan el gobierno del Estado, que eso es un problema para los trabajadores y las trabajadoras. Sí, totalmente. En un sentido bien entendido, independencia y autonomía significa los trabajadores y las trabajadoras decidiendo colectivamente los destinos de la organización, de sus demandas, de los intereses que quieren perseguir, y no significa que necesariamente esto tenga que ser siempre, digamos, hacer lo contrario a, ¿no? Independencia como algo distinto necesariamente a lo que la política del gobierno, lo que sea, digamos, se puede apoyar en una circunstancia, se puede, digamos, no sé, pienso en la 125 en su momento. Bueno, los sindicatos pueden encontrar importante, ¿no? Hoy que aparece el fantasma ¿no? Con la amenaza de tractorazo, yo puedo encontrar importante acompañar, digo, el gobierno de turno en una disputa contra esos sectores patronales, pero tiene que lograr mantener la capacidad de reclamar y de organizar a los trabajadores y las trabajadoras y enfrentarse a ese gobierno, ese Estado, digamos, para poder satisfacer las necesidades de sus afiliados, de sus afiliadas. Y yo creo que esto es otro tema que simplemente quería señalar y que yo por lo pronto lo sufro mucho en los ámbitos en los cuales me toca participar como afiliado, como afiliada. Claro, condiciones que atan sus destinos a la suerte del gobierno y que por lo tanto posponen para las calentas griegas, digamos, la recuperación salarial, lamentablemente de determinados reclamos. Bueno, digamos, lo venimos padeciendo nosotros como empleados estatales desde los 90 con el tema de las obras sociales, que eso fue algo que nos perjudicó muchísimo, la gestión, digamos, sindical de las obras sociales per se. Y bueno, últimamente, no sé si supongo que sí, que estás al tanto de este descuento de aporte solidario que pusieron tanto, bueno, los dos gremios del Estado a todos los trabajadores, sean o no afiliados, lo que generó, realmente generó muchísimo malestar, muchísima bronca, porque bueno, además en los sueldos obviamente que tenemos actualmente, si bien el monto no es muy grande, no deja de impactar, ¿no? Así que había mucho descontento y sobre todo por la forma en que fue establecido, ¿no? De manera inconsulta, unilateral claro, entonces se generan algunas discusiones interesantes entre algunos trabajadores, por lo menos del ámbito nuestro, pero bueno, no deja de ser algo que realmente separa aún más a los trabajadores de estas conducciones y, como vos decís, ¿no? También separan a
al gremio en sí de los trabajadores, porque ahora, digamos, dependen directamente del Estado. Prácticamente el Estado les paga por hacer lo que hacen, lo que es un bochorno, y evita esa independencia política que deberían tener. Bueno, claramente aparte ahí se mete otra cuestión, no es el momento ahora de analizarlo, pero está claro también que diferentes actividades, diferentes patronales, diferentes sectores conllevan diferentes condiciones materiales, objetivas y también subjetivas para la organización de los trabajadores y las trabajadoras, y los trabajadores. Sí. Entonces no es lo mismo que la patronal estatal, que una patronal privada, no es lo mismo trabajar en aceiteros, que en bancarios, que en la docencia. Bueno, esta cosa que hace que también se fragmente y se divida mucho los reclamos obreros. Esto históricamente, ¿no? Sí. Pero bueno, también hay experiencias interesantes actuales que hay que recuperar, ¿no? Hay que quedar también con esta cosa. Toda la organización de amplios sectores, de lo que se conoce como economía popular, no me voy a meter si es la manera adecuada o no, qué sé yo, no sé, creo que se autodefinen de esa manera, etcétera. Bueno, son cosas también interesantes, ¿no? Siempre vemos procesos de organización en diferentes lugares, y que me parece que es interesante más allá incluso de sus conducciones, etcétera, ¿no? Siempre vemos trabajadoras y trabajadoras autoorganizándose o, digamos, estableciendo lazos solidarios en pos de mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? Sí, eso es, todos los movimientos autoconvocados, esos han generado, por lo menos, alguna interpelación también a algunos gremios, ¿no? Porque muchos se han visto, como vos comentaste hace un rato, en la necesidad de ponerse también a la cabeza de ciertos reclamos, porque bueno, la gente ya estaba como harta de esta apatía, y bueno, si bien algunos tibiamente y siempre tratando de apostar a frenar, pero bueno, más de una vez han tenido que salir a encabezar los conflictos, ¿no? Porque las demandas son muchas, y aunque todo está muy cruzado por el tema salarial, ¿no? Lamentablemente es como que la prioridad hoy es lo único que se habla es del tema de los bajos salarios, que obviamente es lo más acuciante. Y en el CONICET, digamos, esto es muy claro, porque no solamente son bajos los salarios, sino que son bajísimos los básicos. Claro. Sí. Esto es gravísimo por cómo repercute sobre varios otros ítems, pero también tenemos otras cuestiones, ¿no? Tenemos muchas cuestiones. El convenio colectivo. Entonces, y también algo que viene a instalarse en la agenda nacional es el tema de la violencia. No solo de la violencia de género, sino también el tema de la violencia laboral, que es un tema pero tremendo en nuestra institución, en nuestro organismo. Bueno, eso también se lo debemos al exterior, digamos, a las mujeres que empezaron a poner en agenda este tema, y bueno, de a poco se fue filtrando, y bueno, como otras cosas, ¿no? Que están pendientes y que deben ser tomadas en algún momento, pero que, como siempre, serán tomadas si nosotros las tomamos, los propios trabajadores, si somos capaces de llevarnos adelante. Exactamente. Para eso, ¿no? Y no a título individual, sino siempre colectivamente. Sí, bueno, es un medio el nuestro complicado. Hostil, tremendamente hostil. Pero aparte por la idiosincrasia del investigador. Sí, no, es tremendo. Es fuertemente individualista, un egocentrismo muy grande, entonces es complejo, ¿no? Es muy complejo. No en vano, no de casualidad, no de casualidad, muchas de las experiencias más interesantes provienen por ahí no de los investigadores y las investigadoras, sino de otros sectores que forman parte del organismo. Yo soy investigador, pero tengo que reconocer esto, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo así hacer broma que es un tema un poco cara pálida en ese sentido. ¿No? Y bueno, esto tiene sus consecuencias. Sí. Muy autoidentificado como sector medio, ¿no? Sí, profesionales, muy formados, que no se autoperciben como trabajadores, aunque bueno, la mayoría cobra un sueldo del Estado, pero bueno, les cuesta considerarse así. Pero bueno, ya en algún momento se darán cuenta. De todas maneras, a diferencia de otros años, hablo ahora particularmente del organismo, desde hace un tiempo se viene dando cierta participación de algunos sectores, de todos los sectores, de todos los escalafones o estamentos, y se ha logrado cierta unidad, digamos, se han hecho las primeras asambleas
interestamentales, lo que no es menor, digamos, son las primeras en la historia del organismo, así que eso debe estar, porque bueno, al fin y al cabo... Que lo señales, porque, porque a veces en la queja se pierde. Uno... Sí, pero es importante porque, bueno, nos dimos un tiempo de organización de cada sector, y después de cada escalafón, y nos dimos cuenta que bueno, que estamos muy atravesados todos por las mismas cosas, ¿no? O sea, si bien hay especificidades y necesidades particulares diferentes por ahí entre técnicos y profesionales, o entre investigadores o administrativos o becarios, que son los que están ahí en el limbo, estamos todos atravesados por la precarización, por la falta de recursos, por las condiciones de trabajo, por la violencia, guara. Así que eso nos ha llevado a darnos cuenta que bueno, que estamos todos en el famoso mismo barco. Y bueno, y que tenemos que seguir remando. El convenio colectivo puede ser justamente... Sí, el convenio colectivo es nuestra reivindicación histórica que esperemos se dé próximamente. Con todos estos sectores, digamos. Todos, sí, adentro. Totalmente. Bueno, Pablo, ha sido realmente un gusto hablar con vos, viste que ameritaba esta charla, fue muy interesante, y bueno, quedamos en contacto para en algún momento volver a charlar. Perfecto, bueno, gracias por el llamado, espero que haya sido de interés. Totalmente. Muchas gracias. Chao. Hoy en Macroscopio escuchamos Plusvadicción de Las manos de Filippi, El pibe tigre de Almafuerte y Soy laburante de Los monos voladores del señor Burns. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica. Ameritaba esta charla, fue muy interesante, y bueno, quedamos en contacto para en algún momento volver a charlar. Perfecto, bueno, gracias por el llamado, espero que haya sido de interés. Totalmente. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hoy en Macroscopio escuchamos Plusvadicción de Las manos de Filippi, El pibe tigre de Almafuerte y Soy laburante de Los monos voladores del señor Burns. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.